Entonces seguimos avanzando nosotros con esta serie de estudios. La confesión es la expresión de lo que nosotros creemos que enseña la Biblia, ¿verdad? Nuestra autoridad, y siempre lo hemos dicho y lo vamos a mantener, nuestra autoridad y regla de vida y fe salvadora es solo las Escrituras, la Biblia. Estamos con esta serie entonces de estudios que hemos llamado la doctrina de la Iglesia. En este caso estamos estudiando entonces el capítulo 26 de la confesión. Ahora, ¿cuál es el aspecto fundamental de este capítulo 26? Es la pregunta. Siempre reconocer la grandeza, la soberanía, la supremacía y el reinado de Cristo sobre la Iglesia. Es eso. Mano, no perdamos el enfoque de este capítulo y de la confesión. Cristo. Cristo y Cristo. ¿Quién es realmente el dueño de la iglesia? La iglesia, hermano, es de Cristo, para Cristo y por Cristo. Todo es de Cristo. Él dijo, yo edificaré mi iglesia. Es la iglesia de Él y Él mismo la está edificando para Él, para su gloria. Dijimos que el bosquejo general se divide en dos partes, hablando de forma universal, ¿verdad?, de la iglesia y de la forma particular que vimos en la clase anterior de la iglesia. Podríamos decir que los primeros 4 párrafos se enfocan en asuntos generales de la iglesia y los párrafos 5 al 15, que vamos a ver, se enfocan en los asuntos particulares de la iglesia local. Es decir, o sea que la primera parte del párrafo 1 al 4 vamos a ver aspectos más teológicos, ¿verdad? Y de la segunda parte aspectos más prácticos. Recordemos que cuando comenzamos definiendo la palabra iglesia, ¿qué es la iglesia? Viene de la palabra griega, eclesía, ¿se acuerdan? Que significa asamblea o la reunión de los convocados aparte. Cuando pensamos en la iglesia, pensamos, ¿en qué estamos pensando nosotros? ¿En un edificio o un pueblo redimido? Esa es la pregunta. Definimos entonces que la iglesia es la reunión o asamblea de los creyentes, los que son parte del pueblo de Dios, que han sido separados, ¿verdad?, del mundo, tomados de allá, quienes han recibido el llamado para adorar y servir al Rey Jesucristo, su cabeza. Esa es la iglesia, entonces. Así que en los párrafos 2, los primeros 2 párrafos, perdón, identifica quién es la iglesia. O sea, la pregunta en esos 2 párrafos es, ¿quién puede decir que yo soy la iglesia? O sea, la identidad de la iglesia. Tanto el párrafo 1 como el párrafo 2 nos dicen que la iglesia, nosotros debemos verla tanto, o sea, en su aspecto universal, que es invisible, como en su aspecto local, visible. La iglesia es tanto universal entonces como la iglesia también es local. Eso significa que en su aspecto universal la iglesia es una sola. Y claro, aquí, una denominación no es la iglesia, ojo. O sea, los bautistas, como dicen mucho y decían los landmarquismos, ese término se los puedo dar después, para que indaguemos más en eso. Ellos decían que los únicos cristianos verdaderos eran puros los bautistas y más nadie. Entonces, así pensaban ellos. Pero nosotros sabemos que el Señor tiene pueblo, algunos de nuestros hermanos los presbiterianos, congregacionalistas, ejemplos, hasta pentecostales, hay pueblo allí. Entonces, la Confesión de Londres coloca la palabra también católica, ¿recuerdan ahí? En el párrafo 1. Pero esto no está haciendo referencia a la iglesia romana, como creen muchos, sino que la palabra católico realmente significa ¿qué? Universal. Así que los que redactaron la confesión usaron esta palabra para decir que la verdadera iglesia, o sea, esa iglesia católica universal, es la iglesia verdadera de Cristo. Es una sola
no es la de Roma, sino que son todos los verdaderos creyentes que han sido o han tenido una obra interna del Espíritu Santo y que han nacido de nuevo. Esa es la verdadera iglesia. Esa es la iglesia católica verdaderamente, la iglesia de Cristo, los que han sido regenerados por el Espíritu. La iglesia universal o la iglesia católica verdadera es invisible. ¿Por qué lo decíamos? Invisible para nosotros, ¿verdad? ¿Por qué? ¿En qué sentido? Porque nadie ha visto cómo una persona, o sea, puede nacer de nuevo. Esa obra es de Dios, la ve solo Dios. Vemos los efectos, sí, de esa regeneración, los efectos, pero no vemos el proceso, cómo ocurre verdaderamente cuando una persona viene del reino de las tinieblas, ¿verdad?, al reino de la luz del Señor Jesucristo, sino que solo Dios ve la iglesia, esa iglesia. Para Él sí no es invisible, para nosotros sí. Pero también se nos dice que la iglesia tiene un aspecto local. O sea, esa universalidad o catolicidad de la iglesia se expresa en iglesias locales. Pero hermanos, tengamos cuidado aquí. Quiero hacer aquí un hincapié, ¿verdad? De que no es cierto, como dicen algunas personas que dicen ser parte de la iglesia de Cristo, pero no son miembros de una iglesia local. No sé si han escuchado esas iglesias emergentes, iglesias de casa. Ellos no quieren someterse a ningún gobierno, nada, quieren vivir aislados por allá, no tienen comunión con ninguna iglesia, pendiente con estas personas que dicen ser de la iglesia de Cristo y no siguen sus ordenanzas, es contradictorio. Así que tengamos cuidado. Pero entonces el párrafo 1 afirma la catolicidad o universalidad de la iglesia, que es invisible, porque son los que han tenido en su corazón la regeneración y está compuesta por todos los creyentes que han existido, existen y existirán hasta que Cristo venga. Es decir, ¿quiénes pertenecen a la iglesia universal? Para terminar aquí, todos los que han sido regenerados. Los que están en la iglesia triunfante en el cielo, que ya han partido, ¿verdad? Esa es la iglesia triunfante en el cielo, y los que todavía están aquí en la iglesia que llamamos militante, que también han sido regenerados. Esa es la iglesia universal. Así que se puede llegar a la conclusión que no hay ni una persona que pertenezca a la iglesia universal o a la iglesia católica de Cristo, a la iglesia universal de Cristo, que no haya sido regenerada por el Espíritu. Ahora, eso es diferente a la iglesia local o visible, ¿verdad? Esa universalidad se expresa de manera visible en iglesias locales, esa expresión. Tal como vimos en el párrafo 2, se expresa de forma visible en iglesias locales, pero de una manera diferente a la iglesia universal. Pero decimos que la iglesia local es una expresión de la iglesia universal. Entonces, es una expresión genuina de la iglesia de Cristo porque hay verdaderos creyentes, pero no es idéntica. ¿Por qué? Porque no todos los miembros de la iglesia son verdaderos creyentes. Hermanos, y voy a hablar de forma, para que entendamos, necesaria e ideal. Es ideal que el que pertenece a la iglesia universal pertenezca a una iglesia local, ese es lo ideal. Pero sabemos que, ¿por qué digo ideal y necesariamente y no necesariamente? Por ejemplo, el ladrón de la cruz perteneció a alguna iglesia local. No. Señor, particularmente, ¿verdad? Ocurre eso. Pero es lo ideal que esa persona pertenezca a una iglesia local. Y una persona que pertenezca a una iglesia local no necesariamente pertenece a la iglesia universal. ¿Por qué? Porque en una iglesia local que hay, ¿qué tenemos? Exacto, incrédulo, creyente, pero esa persona que está en una iglesia local, y es nuestro deber como iglesia, exhortarlo. No solamente es algo como que, bueno, yo pertenezco a la iglesia local porque voy el domingo y, bueno, hago mi devocional, algo mecánico, no. Es llamarlo, exhortarlos a las disciplinas espirituales, hermano, que muestre esa visibilidad y que sea la expresión de la iglesia universal aquí. Llamarlo
a eso, a que sea de la Iglesia Universal. Ok. Después de este contexto, ¿verdad? Vamos al párrafo 3, ahí en sus confesiones. La relación, el título de la iglesia local con la iglesia universal. Ahora, ¿de qué trata el párrafo 3? Este párrafo nos habla acerca de esa relación o interacción entre la iglesia visible, invisible y la iglesia visible. La interacción entre la iglesia universal, esa iglesia verdadera y la iglesia visible, esa interacción. Iglesia que las escrituras llaman los santos visibles. Sí, los santos visibles. Esa iglesia local. Ahora, ¿cómo es esa interacción? Vayan al párrafo 3. Dice el párrafo 3. Las iglesias más puras bajo el cielo están sujetas a la impureza y al error. Y algunas han degenerado tanto que han llegado a ser no iglesias de Cristo, sino sinagogas de Satanás. Sin embargo, Cristo siempre ha tenido y siempre tendrá un reino en este mundo hasta el fin del mismo, compuesto de aquellos que creen en él y profesan su nombre. De igual manera como lo hice en el párrafo 1, ¿verdad? Para una mejor comprensión de este párrafo, he querido dividir, ¿verdad?, este párrafo en dos partes. Primero, la imperfección de la iglesia y la perseverancia de la iglesia. Entonces, veamos nuestro primer punto. Dice el párrafo: las iglesias más puras bajo el cielo están sujetas a la impureza y al error. Aquí tenemos entonces la realidad, ¿verdad?, de que la iglesia en la tierra, de nuestras iglesias locales, la realidad de estas iglesias locales. Hay iglesias locales más puras que otras, esta es una realidad. No es que no sean hermanas en un sentido, pero hay unas que son más maduras que otras. Y hay iglesias locales más bíblicas que otras, es eso. ¿Y de qué depende esto, hermano? De que una sea más bíblica que otra, más madura. Depende de la fidelidad que la iglesia local tiene a las escrituras. Pues recordemos, como dice aquí el párrafo y parafraseándolo, mientras la iglesia esté aquí en la tierra, esta no puede ser perfecta, porque está militando todavía, es la iglesia militante, está luchando, es eso. ¿Existe una iglesia local perfecta aquí en la tierra? No, locales no, pero la universal sí es perfecta, ahora la universal sí. Es bueno hacer ese argumento allí. Pero ¿cómo podemos evaluar más particularmente la pregunta, la fidelidad que una iglesia local tiene a la palabra de Dios? ¿Cómo? ¿En qué aspecto podemos evaluarla? Bueno, algunos teólogos han considerado o han hablado de las marcas de una verdadera iglesia. Y aunque algunos hablan de una marca, ¿verdad?, otros hablan de varias. En general podemos entonces de esto decir que hay tres marcas principales de una iglesia verdadera. La primera marca de una iglesia verdadera, ¿cuál es? La predicación fiel de las escrituras. La segunda marca es la correcta administración de las ordenanzas o de los sacramentos. Es decir, la cena del Señor, ¿verdad?, y el bautismo. La tercera marca es la correcta práctica de la disciplina eclesiástica. Pero a fin de cuentas, todas estas marcas convergen, ¿verdad?, o coinciden, o si pudiéramos resumirla, en la fidelidad que la iglesia le tiene o le debe a las Santas Escrituras. Vamos a ver entonces algunas exhortaciones en las Escrituras que el apóstol Pablo hace a las iglesias locales, lo cual demuestra, como dice la confesión, que estas iglesias locales pueden corromperse. En primer lugar, y doctrinalmente, Primera de Timoteo 3:15 dice: para que si tardo sepa cómo debe conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. O sea, Pablo a Timoteo
Escribo estas cosas para que tú sepas cómo debes conducirte, Timoteo, en la casa de Dios, para que no haya desviaciones, errores. Así debes conducirte tú. ¿Por qué? Porque la iglesia es baluarte de la verdad, esa columna. Segunda de Timoteo 4:14 también le dijo: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques, le dice, la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Le dice, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Por qué, Timoteo? Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, le dice, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán, ¿qué? Maestros conforme a sus propias concupiscencias, y se apartarán de la verdad del oído y se volverán a la fábula. O sea, se apartarán y se irán al error, Timoteo. Así que predica a tiempo. Gálatas 1:6-7 dice: estoy maravillado de que tan pronto, dice Pablo, os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Hermano, este último texto de Gálatas nos muestra que las iglesias pueden entonces corromperse doctrinalmente debido a los falsos maestros, ¿verdad? Que enseñan falsa doctrina, es una realidad. Y también puede ser maestro, ojo, genuino, pero que pueden errar en la doctrina, y si uno no corrige a tiempo, ¿qué pasa? Esos maestros persisten en ello y las iglesias pueden corromperse. Así que hay doctrinas que son esenciales, que si la iglesia se aparta de estas doctrinas fundamentales, hermano, pueden caer hasta en la herejía o llegar a ser hasta secta. Hablo de las doctrinas fundamentales, la Trinidad, ¿no? Alguien que se aparte de esta doctrina tan fundamental. Hemos visto también el arrianismo, que atacan a la deidad. Vemos el nestorianismo atacando la deidad de Cristo también, su naturaleza. Ojo, estas doctrinas son fundamentales, hablo de la Trinidad, la naturaleza de Cristo, su divinidad y otras más. Así que esto pueden llevarnos a, decirlo así, una tragedia de falsas doctrinas. Pero también vamos a ver, en segundo lugar, que las iglesias pueden corromperse por el mal uso de los sacramentos. Primera de Corintios 11, 20-22 dice: cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, dice Pablo, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena. Y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues que no tenéis casas en que comáis y bebáis, o menospreciáis, dice Pablo, la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada. ¿Qué os diré? Dice Pablo, os alabaré. En esto no os alabo, están haciéndolo mal. También vemos que, en tercer lugar, que las iglesias pueden corromperse por una mala práctica de la disciplina. Vayan a 1 Corintios 5, del 1 al 2. Dice: de cierto se oye que hay entre vosotros, escúchese bien, fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles. Imagínense, ni aún. Tanto que alguno tiene la mujer de su padre, y vosotros estáis envanecidos. ¿No debería más bien haberos lamentado, dice Pablo, para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? No la estaban pasando por alto. Esos pecados tan terribles los estaban pasando por alto. Por eso que Pablo dice, no debería más bien lamentarlo. No se lamentan. Para que fuese quitado del medio esa persona, fuese disciplinado. Ahí vemos las marcas entonces de la iglesia y cómo pueden corromperse las iglesias locales por esta mala práctica.
pero vemos un texto más de otra manera en la cual una iglesia local también puede corromperse, y eso tiene que ver con la práctica del pecado, ¿verdad?, en sus miembros. Primera de Corintios 11, 17 al 19, dice: pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros, ¿qué? Divisiones. Y en parte lo creo, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiesto entre vosotros los que son aprobados. Claro, el Señor lo permite también para ver quiénes son aprobados y quiénes no. Pero esto ocurría en la iglesia. Por estos textos, entonces, es evidente, como dijimos, que las iglesias locales pueden corromperse tanto doctrinalmente como también en la práctica. Pero dijimos que la iglesia en la tierra, o sea, esa iglesia universal y la iglesia local, que es una expresión, la iglesia local, una expresión visible de la iglesia universal, es también la iglesia militante, y por eso debemos pelear contra estas prácticas, el pecado. Es cierto que leemos en las escrituras algunos malos ejemplos, como hemos visto, como los Gálatas, los Corintios, pero leemos de iglesias locales que fueron fieles, que el apóstol Pablo reconoce, como por ejemplo los filipenses, ¿verdad?, los tesalónicas, la iglesia tesalónica, y aún en Apocalipsis vemos al mismo Cristo también, por una parte, amonestando y exhortando, reprendiendo el pecado de algunas iglesias locales, pero también vemos al Señor Jesucristo como reconociendo y elogiando la fidelidad de las otras iglesias locales. Por tanto, es verdad que las iglesias entonces locales pueden corromperse, pero también si son fieles en obedecer las Santas Escrituras, si son fieles en luchar contra los enemigos de la iglesia, ¿verdad? Y los enemigos de la iglesia, no digo que son los hombres, que no son los propios miembros, sino el propio pecado, y el pecado en la iglesia y el mundo. Entonces la iglesia también puede ser santificada y puede crecer. Entonces, todo depende de su fidelidad a las escrituras, de la correcta predicación del evangelio, de la palabra, la correcta administración de los sacramentos, de la correcta aplicación de la disciplina, y también de luchar contra el pecado oculto, ¿verdad?, que hay en las divisiones, murmuraciones, los chismes, peleas, el partidismo, el favoritismo y demás pecados, etcétera. Si no atendemos a esto, hermanos, fielmente, y lo pasamos por alto, nosotros, como vamos a leer a continuación en el párrafo, una iglesia local puede al punto de degenerarse a tal grado que si sigue practicando el pecado y no se arrepiente y persiste en el pecado y persiste, puede convertirse en una sinagoga de Satanás. O sea, es decir, una institución apóstata, se han alejado de la fe completamente. Podría dar otro argumento también de esto, y es para proteger a una iglesia de caer en el error, ¿verdad? El uso de una confesión de fe, y es lo que estamos haciendo. Esto es importante, porque una confesión de fe, ¿verdad? Alguien decía, una iglesia sin claridad doctrinal corre el riesgo de ser guiada por preferencias humanas. Una iglesia anclada en una confesión bíblica tiene una ayuda para permanecer firme en la verdad. Hermano, eso nos va a ayudar a nosotros de que vengan falsos maestros, porque ya nosotros tenemos un credo, una confesión de lo que nosotros creemos que enseña la palabra de Dios. Todos mantenemos una unidad doctrinal, todos. Sigue diciendo el párrafo. Y algunas se han degenerado tanto que han llegado a ser no iglesias de Cristo, sino sinagogas de Satanás. Como ya lo dijimos, aquí vemos el peligro que corren las iglesias locales cuando perseveran en el pecado. Así lo advirtió el Señor en Apocalipsis. A la iglesia de, ahí tengo Éfeso, pero a la iglesia de Sardis y de Éfeso, cuando les dijo lo siguiente. Apocalipsis 3,
Vamos a Apocalipsis 3, 1, 6. Dice, escribe el ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Apocalipsis 2:4, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti, le dice a Éfeso allí, y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Wow. Y entonces por el mismo Apocalipsis, ¿verdad? Aquí que nos dice que ese candelero son las iglesias. Entonces si Cristo quita el candelero, hermano, roguemos a Cristo que no, ¿verdad? Esa deja de ser una iglesia allí y pasaría a convertirse en una sinagoga de Satanás. ¿Dónde, pregunta, hablando de esa iglesia de Éfeso, dónde está la iglesia de Éfeso hoy en día? No existe. Las amenazas de Cristo se cumplieron. Otro ejemplo de un estado de degradación de una iglesia lo vemos en la institución católica romana, ¿verdad? ¿Qué más claro que ese ejemplo? Ese ejemplo lo tenemos muy visible. La institución católica romana ha dejado de un lado las escrituras y al poner sobre las escrituras su tradición. Ahí ya han caído en la primera marca de la iglesia, ¿verdad? La predicación fiel del evangelio. No doctrinalmente, sino también en la práctica, donde no cumplen esa primera marca. No hay una predicación fiel del evangelio y tuercen los pasajes a su conveniencia. No cumplen la segunda marca tampoco de una iglesia bíblica, donde en la cena del Señor han convertido un ritual y sacrificio que le llaman misa. Y ese sacrificio, donde podemos ver también que es algo erróneo doctrinalmente, ¿verdad? Porque administran de forma errada los sacramentos, pues la cena del Señor, hermano, no es un sacrificio que el sacerdote hace y lo hace cada domingo, y dicen que ocurre un milagro allí, como si literalmente los elementos del pan y el vino se convierten realmente en el cuerpo y la sangre de Cristo. Hermano, un sacrificio todos los domingos. ¿Qué dice las escrituras? Que Cristo murió una sola vez y para siempre como un sacrificio perfecto y único. Pero también podemos ver que no cumple la tercera marca distintiva de una iglesia verdadera en la propia disciplina de esa institución, porque han dado un mal testimonio que el clero está corrompido, porque tapan muchos de esos pecados atroces que cometen, y quienes intentan, o sea, hablar o protestar, son excomulgados ellos muy bien. Eso lo vemos cada ratito. Eso habla del estado entonces de degradación de esta institución y lo tenemos muy visible. Pero como vimos en Apocalipsis, iglesias, ¿verdad?, protestantes, tenemos también iglesias protestantes con desviaciones fuertes que se han convertido en sinagoga de Satanás, hermano, como es en el caso de ciertas iglesias presbiterianas en Estados Unidos. Ustedes pueden investigar esto. Han abrazado el progresismo a tal manera que han colocado inclusión del LGTBI, matrimonio igualitario y hasta el aborto lo han aprobado allí. Y obviamente muchas iglesias también pentecostales se han convertido en sinagogas de Satanás. Hermano, y que esto nos sirva como una advertencia, ¿verdad?, para nosotros,
es bueno decirlo, para no persistir nosotros en el pecado, no agarrarlo como una rutina, porque las iglesias locales pueden entonces caer en ello y lo advierten las escrituras y nuestra confesión. Pueden convertirse en sinagoga de Satanás. Pero aunque las iglesias pueden corromperse, es nuestro deber luchar contra el pecado, es nuestro deber que cuando veamos el pecado en la iglesia, bíblicamente, hermanos, vamos a atenderlo urgentemente, tanto en nosotros individual como en los miembros. No se trata de huir de la iglesia local buscando una iglesia, no, porque voy a encontrar una iglesia más perfecta, me voy de aquí porque voy a una que es más perfecta, porque no la vas a encontrar en esta tierra. No hay iglesia local perfecta. Si alguien te dice eso, que se va de esta iglesia a una iglesia perfecta, dile lo que le dijo Spurgeon. Mira, si tú te vas a esa supuesta iglesia perfecta, no vayas porque la vas a corromper. No vayas. La vas a echar a perder, ¿no? Así que mientras nuestras iglesias, esto también hay que decirlo, cumplan las marcas de una iglesia verdadera, no debemos huir de nuestras iglesias locales, sino más bien luchar con las armas espirituales contra nuestro pecado, contra el pecado en la iglesia y unirnos todos contra eso. Estamos batallando la misma, ¿verdad? La misma batalla, estamos nosotros por una misma meta. No es una lucha personal, es de la iglesia, porque todos juntos entonces podemos avanzar en nuestras iglesias locales. Queremos que nuestra iglesia local, ¿verdad? Bautista Reformada de Yaracuy, permanezca hasta que Cristo venga. Amén. Si ese es nuestro deseo, entonces, hermanos, vamos a esforzarnos. Debemos luchar juntos, porque esta es la promesa de la perseverancia de la Iglesia Universal. Entonces pasamos a este punto, la perseverancia de la iglesia. Vamos a la confesión. Sigue diciendo el párrafo 3, sin embargo, Cristo siempre ha tenido y siempre tendrá un reino en este mundo hasta el fin del mismo, compuesto de aquellos que creen en Él y profesan su nombre. Tenemos aquí, hermanos, entonces, después de este panorama, la victoria final de la iglesia. Así lo dice nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver dos pasajes entonces del Evangelio en Mateo. Mateo 16, 18. Dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Dice no prevalecerán contra ella. Ahora vayamos a Mateo 24, porque hay que conectar estos dos pasajes. Otra muestra de la perseverancia final de la Iglesia Universal. Dice Mateo 24, 14, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Aquí tenemos en palabras del mismo Jesucristo, nuestro Señor, que nos presenta una iglesia militante aquí en la tierra que avanza y que prevalece y que obtiene la victoria hasta el final. Pues ese texto que vimos de Mateo 16, 18, no es que la iglesia, como ven, lo pueden ver mucho este pasaje, no es que la iglesia esté aguantando los ataques del enemigo, sino que la imagen que nos presenta Mateo 16 allí es todo lo contrario, más bien. Es una iglesia más bien que ataca las puertas del Hades. Y las puertas del Hades no prevalecen contra la iglesia, sino que son derribadas, manos, por el ataque de la iglesia. Es todo lo contrario de lo que a veces pensamos de ese texto, ¿verdad? De Mateo. ¿Cómo podemos saber esto? Por Mateo 24, que lo acabamos de leer. Es muy evidente de que esa victoria de la iglesia sobre sus enemigos tiene que ver con el avance del evangelio. El evangelio será predicado a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Los enemigos de la iglesia, aunque puedan destruir iglesias locales por medio de algunos falsos hombres, como hemos visto, ¿verdad? Que se infiltran, que quieren destruirla, o por medio de, repito, de verdaderos creyentes que por no luchar con su pecado y permitirlo, se convierten en instrumentos de Satanás y hacen daño a su propia iglesia.
Miren lo que dice San Juan. Él dice, la perpetuidad, o sea, esa iglesia histórica que va hasta el fin, se va a permanecer, Cristo la prevalece. La perpetuidad de la iglesia no significa perfección visible, sino la continuidad garantizada por Cristo en la historia. Cristo ha asegurado que su iglesia nunca será completamente destruida, aunque pueda parecer débil o marginada. Y dice Jane Renningham, la iglesia es sostenida por la mano providencial de Cristo a lo largo de toda la iglesia redentora. La continuidad de la iglesia demuestra que Cristo gobierna activamente sobre su pueblo en cada generación. En otras palabras, aunque los enemigos espirituales de la iglesia quieran y aún puedan destruir algunas iglesias locales, no obstante, ellos no podrán nunca contra la iglesia universal, la cual finalmente se va a preservar o va a perseverar hasta el final. Amén. Nunca. Un ejemplo de alguien que quiso, por así decirlo, las escrituras, atacar, ¿verdad? Por así decirlo, a las escrituras, con ello a la iglesia y con ello a Dios. Pero la iglesia obtuvo la victoria, se encuentra en el filósofo historiador francés del siglo XVII, llamado Voltaire. ¿Cómo, hermano? Usted, vamos a decir Voltaire. Él en una ocasión dijo, después de mi muerte, la Biblia pasará a la historia y nadie volverá a publicar. Eso lo dijo él, ¿verdad? Pero después de la muerte de él, su vieja imprenta y la casa mismo donde él vivía fueron compradas por la Sociedad Bíblica de Ginebra. Y por si fuera poco, actualmente es una de las imprentas más grandes de la Biblia en Europa. Y se encuentra precisamente en la casa donde él murió. Las puertas del Hades, ¿verdad? No pueden prevalecer contra la iglesia. La iglesia ataca esa ciudad impía del mundo y obtiene la victoria. En conclusión, lo que hemos visto hasta ahora, como dijimos al principio, cuando hablamos de la iglesia, es importante hacer estas distinciones. ¿Por qué es importante? Para saber que aunque las iglesias locales pueden corromperse, no obstante, Dios tiene un remanente fiel que avanzará el reino. Pero también nos sirve para saber que aunque las iglesias locales pueden corromperse, no debemos, por lo tanto, buscar la perfección, o sea, mientras la iglesia esté aquí en la tierra. Pero sí debemos luchar por la santidad, hermanos, luchar por la verdad, luchar porque la iglesia sea esa iglesia pura y sin mancha. Amén. Y rápidamente este texto resume muy bien todo lo de las marcas de la iglesia y de la perseverancia final, y lo encontramos en la gran comisión. Mateo 28, 19, 20 dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Aquí tenemos la predicación fiel del evangelio, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, la correcta administración de los sacramentos, y enseñándolos que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Aquí podemos ver, ¿verdad?, la disciplina de la iglesia en la instrucción como una disciplina formativa, pero también cuando hay pecado, en atender eso, enseñándoles a guardar todas las cosas que os he mandado, dice allí. De eso trata la disciplina, de enseñar a obedecer lo que Dios ha mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. La perseverancia final y la victoria de la iglesia. Así que, hermanos, hasta este punto podríamos preguntarnos, ¿verdad? Si las iglesias pueden corromperse y si nosotros mismos luchamos con pecado, entonces la pregunta es, ¿dónde está nuestra esperanza? ¿Dónde? Nuestra esperanza no está en la perfección de los miembros, ni en la perfección de las iglesias locales. Nuestra esperanza está en Cristo y su obra
perfecta. La iglesia existe porque Cristo vino a rescatar a un pueblo pecador. En la cruz, Cristo cargó el pecado de su pueblo, sufrió el juicio que merecíamos y compró su iglesia con su sangre. Él no murió por una institución ni por edificio, murió por personas pecadoras que serían transformadas por su gracia. Y por eso la iglesia persevera. No persevera porque sea fuerte, sino porque Cristo venció. En la resurrección derrotó el pecado y la muerte. Y su ascensión fue exaltado como rey y cabeza de la iglesia. Y intercede continuamente por su pueblo. La iglesia puede ser imperfecta, pero tiene un Salvador perfecto. ¿Será suficiente? Las iglesias locales pueden caer, pero Cristo nunca perderá a ninguno de aquellos por quienes derramó su sangre desde la eternidad. Por eso el evangelio no solo salva individuos aislados, no, el evangelio crea un pueblo, santifica un pueblo y preserva un pueblo hasta el día final. Y terminamos. Pregunta, ¿estás contribuyendo a la salud espiritual de nuestra iglesia o a su debilitamiento más bien? ¿Estamos peleando contra nuestro propio pecado o lo estás alimentando? Así que tenemos que tener confianza en la soberanía de Cristo. Esta es una de estas aplicaciones. La iglesia no depende de la fuerza humana, hermano, sino del poder de Cristo que es soberano sobre ella. Perseverancia en medio de las pruebas. Aunque haya crisis en la iglesia, ¿verdad? Cristo, o miedo por el terremoto, ¿verdad? Cuando escuchamos un ruido, Cristo sigue gobernando y está en su trono. ¿Será suficiente? Tengamos compromiso con nuestra iglesia local. Ser parte de la iglesia es participar en el plan continuo de Cristo en la historia. Y no sea solo un observador dentro de la iglesia. Lucha por la salud espiritual de ella. Examina si estás contribuyendo a la unidad o a las divisiones. Evaluémonos eso. Lucha seriamente contra pecados como chismes, murmuraciones, favoritismo o falta de perdón en tu corazón. Descansa en la promesa de Cristo. También, aunque veas debilidad en la iglesia, repito, Cristo está en su trono, sigue gobernando. Tenemos esperanza ahora en un futuro glorioso. El mismo Cristo que preserva su iglesia ofrece salvación también hoy. Y la iglesia será finalmente perfeccionada y glorificada. Amigo, el llamado es a unirse a la iglesia de Cristo. Fuera de Cristo no hay salvación o pertenencia al pueblo redimido. Hay una advertencia sobre resistir al reino de Dios, y es que la iglesia no puede ser destruida, y resistirla es resistir al mismo Cristo. La invitación entonces es el arrepentimiento. El mismo Cristo que preserva su iglesia ofrece salvación hoy. Ven a Cristo en arrepentimiento. Y finalizo con esto diciendo que Cristo garantiza la continuidad de su iglesia en la historia, preservándola de la destrucción total hasta la consumación final. La perseverancia final de la iglesia no descansa en la fidelidad del hombre, sino en la fidelidad inquebrantable de Jesucristo el soberano, quien compró, gobierna y preserva a su pueblo para la gloria de Dios. Amén. Amén. Hermano, ¿algo que decir?